Destrozando al canal magufo Razón o Fe. Introducción. Iba yo muy contento por el mundo, haciendo mis cosas de guapísimo Dios encarnado, cuando de pronto... Perdón, que diga, iba muy contento por el mundo, cuando de repente me topo con este esperpento. ¿Razón o fe? Después de reír 2 horas y media, logré recuperarme y me dije, esperen, la gata de Schrödinger está ahí, quizá es otra de esas convenciones magufas. Y tenía razón, solo que ella estaba también de participante. Lo de siempre es muy gracioso. Los creyentes ateos, para considerarse tan solo un montón de accidentales reacciones aleatorias electroquímicas en un cerebro, pues a veces se sienten y se creen como si hubieran sido paridos por los mismos dioses. Vamos con el destrozamiento, sin piedad. Muajajaja. Fuera de broma, ya me aventé varios videos del canal y dicen 2 que 3 cosas interesantes. Ustedes saben que me encantan todos estos temas. El entrevistador, el dueño del canal, supongo, lleva buenas preguntas y no es de esos molestos que interviene todo el tiempo, sino que deja que sus invitados expongan su forma de pensar. Al menos en esa parte creo que hace un buen trabajo. ¿Qué está mal con este canal? Pues el insufrible sesgo tan exagerado y evidente que pretende forzar todo a la creencia atea en cada esquina, y estos sesgos se notan desde el mismísimo nombre del canal, que es la esencia del canal, razón o fe. Todos los videos en el fondo tratan de justificar y apoyar esta idea. La religión y la espiritualidad son irracionales y de paso peligrosos. Estoy sorprendido, ¿cómo es que se permiten y no las combatimos? Y el ateísmo es racional, somos geniales y superiores, ¿cómo hacemos que todos sean tan listos como nosotros y no caigan en esas tonterías? Por tanto, desmontar esta idea base me parece la clave para desmontar toda esta locura sin sentido. Razón o fe. Esta falsa disyuntiva, para engañar a todos, tiene varios errores. 1. Su misma definición de razón. 2. Su misma definición de fe. 3. Construir sobre una base de lodo. 4. Sus definiciones lo contradicen. 5. Dar la parte por el todo. 6. Abusar de una herramienta para hacer tonterías. 7. Atacar a los tontos para generalizar a los listos. Y 8. Robarse algo que no es suyo. Vamos uno por uno. En el acerca de su canal nos dice una descripción que la razón nos lleva a creer en base a evidencias y a dudar, que la fe nos lleva a creer sin evidencias y con pretensión de seguridad, y bueno, que es una idea muy extendida que razón y fe van de la mano y que se complementan, que puede salir mal. Entonces veamos su misma definición de razón. Su definición de razón dice, la razón nos lleva a creer en base a evidencias y a dudar, pero la razón por sí misma solo trata de la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Incluso, si seguimos lo que dice la RAE, es la facultad de discurrir, el acto de discurrir el entendimiento, palabras o frases con que se expresa el discurso, y hasta el 4 dice argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo, de la cual solo el número 4 como opción incluye la demostración, pero dice que es suficiente con un buen argumento. Entonces, ¿de dónde saca lo de evidencias y duda? Pues obviamente de su adoctrinamiento ateo materialista cientificista. Como buen ateo materialista cientificista, cree que solo es válido el conocimiento empírico, lo que tiene evidencias, y cree que el escepticismo es ciencia. Pero la ciencia es la que se basa en la experimentación y evidencias, no la razón, y el escepticismo solo es una postura filosófica frente al conocimiento. Confunde ciencia con filosofía, como todos los cientificistas. La razón, pues básicamente es la herramienta que usa la filosofía, y la evidencia es la herramienta de la ciencia. Bueno, es una parte del método científico. Recordemos que la ciencia se basa en filosofía, por eso la ciencia también se basa indirectamente en la razón. Toda la ciencia está basada en cosas sin evidencia empírica, que son meros constructos racionales filosóficos. Por ejemplo, la teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia, la gnoseología, la epistemología, la lógica, las matemáticas. Por ejemplo, ¿qué es lo verdadero y qué es lo falso? Estos conceptos son muy importantes para la ciencia, sin embargo no tienes evidencia empírica de que lo verdadero es lo que corresponde con la realidad y lo falso lo que no corresponde. Estos solo son constructos racionales metafísicos. Ahora, como buen cientificista, si vas a descartar y despreciar de entrada todo lo que carezca de evidencia o supuestamente carezca de ella, entonces también descartarás a la misma teoría de la ciencia, la epistemología, la lógica, incluso la ética, la estética, la ontología, pues esos solo se basan en la razón.
Así que no, es falso. La razón no te lleva necesariamente a solo proponer o solo creer en base a evidencias. Y tampoco te lleva necesariamente a la duda. Eso más bien es otra postura filosófica, de hecho sin evidencia, llamada escepticismo. Pero tú con la razón puedes hacer filosofía sin tener esta duda y sin tener estas evidencias. Nota curiosa 1. Lo irónico es que el ateísmo materialista cientificista carece de todo tipo de evidencias y omite todo escepticismo. Por ejemplo, el ateísmo se basa, sin dudar, en la creencia de que todo es una tontería sin sentido, lo cual no solo carece de evidencias, sino que se opone a todas las evidencias. El materialismo se basa en la creencia de que la materia existe más allá de la mente y las experiencias. Por tanto, es cero empirista y se salta el escepticismo. De hecho, el materialismo no es ciencia, es una postura ontológica de la filosofía, es pura retórica sin demostración. Y el cientificismo es la creencia de que la ciencia puede reducir y explicar todo en términos físicos y causales, una afirmación sin evidencias que le importa un pepino el escepticismo. Nota curiosa 2. Este ateo se queja también de que la religión y la espiritualidad parecen tener un lugar privilegiado si lo comparas con la ufología, la homeopatía, el tarot, el terraplanismo. En su mente no alcanza a comprender por qué, no entiende por qué algunos científicos y escépticos no los cuestionan y atacan igual, o incluso por qué hay científicos teístas. No entiende por qué se hacen de la vista gorda y lo permiten. Bueno, porque la religión y la espiritualidad, a diferencia de los otros, están sustentados y contemplados por la filosofía dentro de la teología. Sus premisas no se basarán en evidencias empíricas, pero tienen el mismo grado de validez que la ética o la epistemología, por ejemplo. Claro, los ateos quieren meter todo en el mismo saco, quieren tratar a todos igual y tirar a todos a la basura, pero evidentemente, excepto para ellos, son problemas muy distintos. Por ejemplo, el terraplanismo, pues hablan algunos despistados sin internet, pero de religión y espiritualidad han hablado prácticamente todos los grandes pensadores humanos de la historia de la filosofía, ya sea a favor o en contra. Entenderás entonces que es un asunto un tanto cuanto diferente. Su misma definición de fe. La fe. Para este ateo, la fe nos lleva a creer en cosas sin evidencias y con pretensión de seguridad. En primer lugar, creer en cosas sin evidencia no es el crimen tan terrible que él cree desde su cientificismo radical, y como acabamos de ver, eso no va en contra de la razón. A lo mucho saldrá del campo de la ciencia. Cuando hablas, por ejemplo, de hipótesis, de variables, de escepticismo, falsabilidad, lo universal, lo particular, teoría, ley, demostración, error, lo correcto, lo incorrecto, escepticismo, todas esas son cosas, 1, sin evidencia, en las que 2, crees con mucha seguridad. El problema de aceptar su definición, creer en cosas sin evidencias y con pretensión de seguridad, es que hay de cosas a cosas y todo tipo de cosas. ¿Creer en qué cosas? Esa definición es demasiado amplia. Puedes creer en la ciencia, puedes creer en que podrás pasar un examen, en que un rito te salvará del infierno, en que Dios existe, en que el mundo se acabará en 10 días, en que te esperan 40 vírgenes en el cielo, en que puedes llegar a la luna, en que un amuleto te curará, en que por fin este político ayudará al país. Una definición que no define, pues no es una buena definición, de ahí que se pueda prestar para todo, generando un sinfín de errores, confusiones, malentendidos y conclusiones raras. Construir sobre una base de lodo. El platillo del error está servido, enjaretando el cientificismo ateo a la razón y usando una definición indefinida para la fe, pues solo nos queda sentarnos a saborear un platillo delicioso de un montón de videos irracionales llenos de errores, sesgos y metiduras de pata. Las bases de su canal, su crítica central, no son claras, son blancos móviles que pueden mover a conveniencia para forzar sus conclusiones preconcebidas. Este es el truco del canal. De esta manera te pueden criticar tanto desde cuestiones teológicas profundas hasta tonterías como que las mujeres tengan que usar determinado tipo de vestuario, poniéndolas además juntas como si estas cuestiones estuvieran al mismo nivel o tuvieran el mismo alcance e implicaciones. Sus mismas definiciones lo contradicen. Como ya vimos, sus definiciones son tan guangas y amplias que los contradicen y destruyen su propia falsa disyuntiva. En el acerca de su canal, en la última parte dice, una idea muy extendida es que la fe y la razón van de la mano, que se complementan. ¿Qué puede salir mal? Y bueno, se burla diciendo ¿qué puede salir mal? Pero según ellos mismos, tú puedes elegir la razón y puedes, por ejemplo, tener fe en que la ciencia lo explicará todo, o sea, en el cientificismo. Por tanto, perfectamente pueden ir de la mano. Otro ejemplo, llegar a la luna. Todos los que estuvieron en esos proyectos creían que podían llegar a la luna, tenían fe en que podían llegar a la luna. Aún no había evidencia, pues aún no habían llegado, y usaron su razón para llegar a ella. Un ejemplo perfecto de cómo fe y razón pueden ir juntos de la mano para romper las fronteras de lo imposible.
Viajes interestelares. Es un mejor ejemplo porque, bueno, actualmente la razón, la ciencia y la tecnología pues aún no nos alcanza para lograrlo. Nuestros razonamientos se quedan cortos todavía, pero los seres humanos tienen fe en que podrán lograrlo y usarán al máximo su razón y su dinero para lograrlo. Entonces, fe y razón pueden perfectamente ir de la mano. Dar la parte por el todo. Ahora, sus definiciones vagas no solo rompen esta falsa disyuntiva entre razón y fe y demuestran que pueden ir de la mano, sino que también se basan en un supuesto falso, que la fe aplica a toda la religión y espiritualidad. Dar la parte por el todo. Los ateos suponen que toda la religión y toda la espiritualidad solo tratan de fe. Por ahí tengo un video titulado Teísta, Deísta, Místico y Fideísta. Ahí muestro que en realidad solo los fideístas son los que se basan en la fe, es decir, en libros sagrados, en revelación, en palabras de otras personas. Pero por ejemplo también están los místicos que se basan en vivencias propias, no porque alguien se los dijo, sino porque ellos mismos lo vivieron. Y también están los deístas que se basan en la razón, y puede haber combinaciones entre ellos, como algunos que propongan a Dios por fe, por razón y o por experiencias personales. Por tanto, hay personas dentro de la religión y la espiritualidad que se basan en la razón, como deístas, teólogos, apologistas, librepensadores, y hay personas que se pueden basar en ambos, parte de razón y parte de fe, sin disyuntiva, sin exclusión. Abusar de una herramienta para hacer tonterías. Oye, pero muchos usan la fe para controlar las conductas de otros. Hay un montón de sectas que con la fe destruyen la libertad y el pensamiento crítico de otras personas. La usan para manipular y controlar a las personas. Por tanto, la fe es mala. Eliminemos la fe. Un paréntesis. ¡Qué tierno! Los ateos se creen accidentales autómatas sin libertad. Seres físicos que solo siguen leyes de la física, pero los pobrecitos creen que defienden la libertad. ¡Ay, qué lindo! La fe solo es una herramienta. La fe es una herramienta psicológica y social, da que algunas personas puedan utilizarlo para controlar a otras personas, pero la fe no es más mala o buena que un cuchillo. Si la usas para cocinar algo rico a tu familia, podrías decir que es algo bueno. Si la usas para matar a alguien, podrías decir que es algo malo. Que los ateos ataquen la fe solo porque algunos disqueteístas la utilizan con fines impíos es tan tonto como el querer prohibir los cuchillos porque algunos los usan como armas homicidas. Recordemos que la fe bien aplicada te puede llevar a la luna, a viajes interestelares, te puede llevar a crecer o a superarte a ti mismo, te puede motivar, te puede ayudar a lograr cosas, te puede dar valor, seguridad y confianza. Por tanto, no toda la fe sería intrínsecamente mala. Y por cierto, no es culpa de la religión y la espiritualidad. De hecho, no son las mismas religiones y espiritualidades las que dicen que solo pongas tu fe en Dios y no en objetos, en humanos o en instituciones. Irónicamente, todos los ingenuos que fueron engañados por personas e instituciones no son quienes cayeron en la religión y la espiritualidad, sino los que no les prestaron atención a lo que decían. Son los que ponen su fe en otras personas, los que ponen su fe en libros, en imágenes, en ritos, en instituciones, en cosas externas en general como vestimenta, en lugar de poner su fe en su propia alma y lo divino, los que terminan engañados. Y vamos, los que engañan a otros usando la fe tampoco podría considerar que son seres genuinamente religiosos o espirituales, pues la mentira quema el alma, controlar y manipular a otros es una atrocidad espiritual por donde lo veas, y además, mentir por poder y bienes físicos es lo menos espiritual que existe en el universo. Por eso puse lo de disqueteístas. Los que hacen eso no tienen ni la más remota idea de lo que es Dios, lo que es el alma o es la espiritualidad. Atacar a los tontos para generalizar a los listos. Lo que nos lleva a este punto. Pero Archimago, es que los testigos de Jehová, es que la cienciología, es que la iglesia de Palmar, y no ven a sus familias y les quitan sus propiedades, y es que el Islam te obliga a vestirte así, y es que. ¿Acaso no ves que la fe, la religión y la espiritualidad son terribles? Santo cielo. No, pues si yo creyera que la teología más profunda se reduce a eso, hasta yo me volvería ateo. Pero esto es tan tonto como decir, hay que acabar con la ciencia. Mira, la ciencia creó el plástico que contamina nuestros mares, los coches se contaminan el cielo, las bombas atómicas. Las empresas solo hacen estudios científicos para favorecer a sus productos y engañarnos. Los científicos se roban los logros de otros científicos, ganan lugares en las universidades y le ponen trabas a los nuevos científicos. Los científicos explotan y abusan de sus pasantes. En la NASA han habido varios escándalos sexuales y raciales. Pasan cosas así, obviamente. Desde luego no vas a descartar la ciencia solo porque a algunos científicos solo les importa el dinero, su imagen, su reputación o las plazas, o solo porque otros sean torpes y hayan dicho tonterías.
o solo porque otros cometieron errores y produjeron resultados peligrosos no deseados, o solo porque otros abusan de la ciencia para explotar, contaminar o hacer guerras. ¿Qué dirías en estos casos? Seguro algo como esto: la ciencia está hecha por seres humanos falibles que cometen errores, pero eso no es culpa de la ciencia ni demerita la ciencia, pues exactamente lo mismo pasa con la religión y la espiritualidad. La existencia de Dios y el alma no dependen de tonterías humanas, sus políticas o sus errores. La religión y la espiritualidad no tratan solo de sectas que te atrapan y te quitan tu dinero, ya quisieran los ateos. Es un fenómeno mucho más grande y complejo. Están todos los teístas, como incontables filósofos y científicos teístas: Pitágoras, Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, Leibniz, Kant, Descartes, Hume, Confucio, Lao Tse y muchos más. Científicos como Newton, Galileo, Guillermo Camp, Kepler, Pasteur, Paracelso, Lavoisier, Chardin, Lemaitre, Francis Bacon. Obviamente pues está Jesús, Buda, Krishna, y solo por mencionar rápidamente algunos: mentes brillantes y majestuosas, grandes pensadores dedicados a estudiar la vida. Todos ellos también son parte del fenómeno de la religión y la espiritualidad. ¿Por qué no mencionar a ellos? Para mí esto es de lo que trata la verdadera religión y espiritualidad. Ahí es donde está una verdadera teología profunda. De hecho, si tú me preguntas cuál de estos dos es un tema teológico realmente serio y profundo: 1. Que un anciano testigo de Jehová le diga a Berta que no podía ver a su hija porque ella rezó feo, entonces se enojó a Josefina, que se salió de la comunidad, y desde entonces Patricio está requete triste y ahora entraron dudas a su corazón. O el problema del libre albedrío. No sé, está difícil, ¿no? Obviamente es sarcasmo. No estoy seguro si el primero puede siquiera ser calificado de teológico, religioso o espiritual en ningún sentido ni en ningún momento. Bueno, solo en el sentido de que son almas haciendo desmadre en el mundo humano. Hay niveles, podemos ir de lo más superficial a lo más profundo. Los ateos obviamente atacan las cosas más absurdas y superficiales y creen que con eso ya tumban las bases más profundas. Este canal de Razón o Fe es experto en eso. Gran parte de su crítica es más a políticas, ritos y tonterías humanas que realmente a la teología, religión y espiritualidad en sí. Pero pues no hace falta ser ateo, vendiendo tu alma al cientificismo materialista y a la locura, para criticar y cuestionar estas políticas, mercantilismo, estafas, ritos vacíos y tonterías humanas. Por ejemplo, puedes ser deísta. Y dejé lo más gracioso para el final: robarse algo que no es suyo. Los ateos de este canal proponen razón o fe, pues los muy ingenuos creen que el ateísmo es la razón y el teísmo es la fe. Creen que la razón es suya. Con esta falsa disyuntiva, creen que las personas abrirán los ojos a la razón y por fin dejarán esas religiones y espiritualidades irracionales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nos hemos salvado! Bueno, les explicará mi yo del pasado. Por favor, Archimago del 2000, ¿podrías explicarle a estos ingenuos mortales por qué están garrafalmente equivocados? Aquí les dejo un fragmento del video titulado Ateos, Explicaciones Racionales 2, con dibujitos. Los que en verdad proponen la razón. Bueno, los que proponen una razón detrás de las cosas, pues más bien son los teístas y los deístas. Le dan tanta importancia, tanta realidad, tanta prioridad a la razón, que hasta le dan un nombre y una existencia propia. Se llama Dios. Quienes se la pasan proponiendo, afirmando y defendiendo una razón detrás de las cosas, un diseño inteligente, una inteligencia. Pues los teístas y los deístas. Y de hecho, por cierto, ¿de quién la defienden? ¿De quién defienden la razón, la inteligencia, los diseños inteligentes? Pues justamente los defienden de los ateos, que los atacan todo el tiempo maliciosamente. Entonces, los teístas y los deístas proponen que hay una razón, Dios, que crea un diseño racional, el cosmos, y luego te dice, bueno, pues usa tu razón para estudiar ese cosmos racional que hizo esa razón, porque la razón lo permea y lo abarca todo, lo rige y lo gobierna todo. En cambio, los ateos proponen que no hay una razón ateo, no Dios, no razón detrás de las cosas. Por tanto, no hay un diseño racional. El cosmos es una tontería irracional y absurda. Pero eso sí, en su doble estándar te dicen, usa tu razón para estudiar ese cosmos irracional que no tiene ninguna razón detrás de él. Te dicen, estudia todo como si la razón lo permeara y abarcara todo, como si gobernara y rigiera todo, aunque luego la niegues y la ataques por la espalda.
A ver, genios, una pregunta para ustedes. Si razón y religión son tan opuestos y están tan peleados, en especial con la religión católica, ¿por qué carajos el racionalismo mismo nace del católico René Descartes, un teísta educado por jesuitas? Caballeros, ¿no les caería mal un poco de historia y conocimiento general? A mí me parece obvio que si tú propones que la razón, Dios, lo gobierna, regula y abarca todo, que tú propongas el racionalismo. Aunque claro, la religión y la espiritualidad no solo tratan de razón, pero es uno de los principales aspectos divinos y me es útil por el momento para atacar el cientificismo moderno. Por ejemplo, los ateos que proponen que todo es una tontería irracional. Pues es obvio que el racionalismo naciera del teísmo y no del ateísmo. Los ateos se quieren robar la razón. Archimago del 2017, ¿nos puedes explicar esto? Con todo gusto, Archimago del presente futuro. En el fantástico mundo de los ateos, por un lado está la religión, que es la fe, y por otro lado está el ateísmo, que es la ciencia, la razón, la lógica, según ellos. Pero, como acabamos de ver en este video, pues la ciencia más bien nace en un ambiente teísta y se sostiene mejor en un diseño inteligente que en un caos estúpido. Los teístas proponen la razón y los ateos la niegan. Las explicaciones racionales solo son esperadas desde el teísmo. Y lo mismo pasa para la lógica. Si quieren, por ahí tengo otro video que se llama Lógica versus ateísmo. Entonces, bueno, si realmente todo esto pertenece al teísmo, ¿qué es lo que en verdad propone el ateísmo? Si la fe, la ciencia, la razón, la lógica están sustentadas en la religión, en Dios y en el diseño inteligente, ¿qué es lo que está proponiendo el ateísmo? Pues obviamente lo que propone el ateísmo es desesperanza y fatalismo, caos, locura, desorden, irracionalidad, una realidad ilógica. Pues básicamente desde el ateísmo, el cosmos y la vida son accidentes absurdos que no sirven para nada, que no van en ningún lado y solo se dan a lo bruto y sin sentido. Eso es lo que en verdad está proponiendo el ateísmo. Entonces, no es de sorprenderse que quieran robarse todos los frutos del teísmo y luego, irónicamente, pretender ponerlos en contra del teísmo. Intentan usar la razón en contra de la razón, intentan usar la inteligencia en contra de la inteligencia, intentan usar la lógica en contra de la lógica, o sea... Finalmente, la razón es una cosa mental. Si la realidad funciona en base a la razón, eso demuestra que la realidad es una construcción mental, ni más ni menos. Cuidado teístas, no se dejen engañar por los trucos y tretas de estos ateos, que no los intimiden. Ahora, después de ver esto, vayan al canal y vean los videos que hay ahí, vean cómo todos los ateos ahí, con cara seria, inflados de superioridad moral, intelectual y racional, en verdad creen que la razón está de su lado. Los creadores de este canal evidentemente creen que razón y fe no pueden ir de la mano, se burlan diciendo que puede salir mal. Observen esto. Dios igual razón. Por tanto, la fe en Dios es la fe en la razón. Bueno, en la razón, la lógica, la inteligencia, el amor y demás atributos divinos detrás de las cosas. Los ateos solo son teístas torpes que aún no se han dado cuenta que son teístas. Los creyentes. Si ven los videos de este canal se darán cuenta que siempre llama creyentes a los teístas. ¿Por qué nos llama creyentes? ¿Qué creemos los creyentes? Pues justo en Dios, la razón detrás de las cosas. Qué absurdo, primero se quejan de que los teístas rechazan la razón y luego los llaman creyentes por creer en la razón. Los no creyentes. Ciertamente los ateos son los no creyentes de la razón y de Dios, ni que viviéramos en un diseño inteligente y racional, pero los ateos sí son creyentes, creyentes de que todo es una tontería absurda y sin sentido que se dio a lo bruto y a lo menso. Básicamente los ateos quieren que uses la razón y el escepticismo para que te des cuenta que eres un accidente absurdo, sin libertad ni futuro, a mitad de la locura y que estás bien jodido y que la razón no te sirve realmente para maldita la cosa. Pero que eres requete inteligente porque tú sí te pudiste dar cuenta que todo era una tontería sin sentido. ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Qué grande es el ateísmo! ¿Recuerdan la esencia del canal? Pues se la regreso. El ateísmo es irracional y de paso peligroso. Estoy sorprendido. ¿Cómo es que se permite y no lo combatimos? La religión y la espiritualidad es lo racional. Somos geniales. ¿Cómo hacemos que todos sean tan listos como nosotros y no caigan en tonterías ateas? Ateos, usemos la razón para atacar a la razón detrás de las cosas. Que puede salir mal. Saludos, besos y abrazos, Archimago.